Ella no es mi prometida. Su voz tronó a través del salón de piedra, haciendo que los vitrales antiguos vibraran con la fuerza de su furia. Ella es mi protegida. La deuda está saldada con la tutela. Tóquenla y conocerán a mi bestia. El rey hombre lobo Kael rasgó el contrato de matrimonio ante la corte conmocionada, sus ojos dorados fijos en la niña temblorosa que sostenía una muñeca de trapo. Pero, ¿cómo un hombre de 400 años protege a una niña de 12 sin convertirse en el monstruo que todos creen que es? La tormenta que azotaba los picos helados de Roca Negra parecía susurrar secretos ancestrales a través de las piedras milenarias, pero ningún viento era tan violento como el caos que laceraba el corazón de Itzel aquella noche fatídica. A sus 12 años, pequeña y desnutrida, con cabellos castaños que no conocían un corte adecuado desde hacía meses y ropas que parecían harapos cosidos a toda prisa, ella no comprendía las crueles sutilezas de la política licántropa. Pero el terror, ese lo entendía con una claridad que ninguna niña debería poseer. El tío, Fausto, había sido un hombre diferente antes de que las deudas de juego y la codicia carcomieran su alma. Ahora, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas de un adicto desesperado, la había arrastrado de la cama estrecha donde dormía en el sótano húmedo de su casa derruida en el cenizo. El áspero manto que le había echado sobre sus hombros flacos olía a moho y a desesperación, una mortaja para una vida que estaba a punto de cambiar irrevocablemente. «Serás una reina, niña», había murmurado con una voz que intentaba sonar reconfortante, pero que portaba el veneno de la mentira. El rey Kael necesita una prometida, y nuestra familia necesita honor. El carruaje con el escudo real, un lobo aullando bajo la luna llena, grabado en oro sobre negro, era más lujoso que cualquier cosa que Itzel hubiera visto en su vida corta y difícil. El terciopelo rojo de los asientos estaba descolorido y carcomido por las décadas, pero aún portaba un eco de grandeza pasada. El olor a moho del interior añejo se mezclaba con el hedor metálico y acre del miedo que emanaba de sus propios poros, creando una atmósfera asfixiante que la hacía ahogarse. Durante todo el tortuoso viaje a través de las montañas nevadas de la Sierra Madre Occidental, Itzel apretó contra su pecho la única posesión que realmente importaba, una muñeca de trapo remendada, que su madre había hecho antes de morir de fiebre 3 inviernos atrás. Los coloridos remiendos eran como cicatrices de amor, cada uno aplicado con cariño para alargar la vida de aquella compañera de tela por unos meses más. Cuando las pesadas puertas del castillo de Roca Negra se abrieron con un chirrido metálico que resonó como el suspiro de un gigante dormido, revelando un salón de piedra iluminado por antorchas que danzaban con sombras fantasmagóricas, Itzel se sintió verdaderamente como una ofrenda sacrificial, llevada al altar de un dios ancestral y sediento de sangre. Y en cierto modo, eso era precisamente lo que era. En el trono de obsidiana negra, tallado de una única piedra volcánica y pulido hasta brillar como un espejo sombrío, una figura inmensa aguardaba en silencio mortal. Kael, el rey hombre lobo de Roca Negra, era una leyenda viva de 400 años, conocido en todos los reinos del norte por su brutalidad implacable en batalla y su aislamiento estoico que se había tornado casi mítico. Guerreros susurraban su nombre en las tabernas, los niños se escondían bajo las sábanas cuando alguien mencionaba al rey de las sombras, e incluso otros alfas primordiales evitaban confrontarlo directamente. Él esperaba una prometida, una mujer fuerte, madura, capaz de soportar no solo la intensidad física de ser la compañera de un alfa primordial, sino también la responsabilidad política de ser reina de uno de los reinos más poderosos y peligrosos del continente. Esperaba a alguien que pudiera estar a su lado en consejos de guerra, que comprendiera los matices de la diplomacia hombre lobo y que fuera suficientemente resiliente para lidiar con la naturaleza dual y salvaje de su bestia interior. Lo que descendió del carruaje real aquella noche de invierno, temblorosa y aferrada a una muñeca de trapo como un escudo patético contra el mundo, fue una niña. Una chiquilla de ojos violeta asustados, demasiado delgada para su edad, con ropas que evidenciaban años de pobreza y negligencia. El silencio en el salón fue ensordecedor,
un vacío de conmoción que parecía succionar el aire de los pulmones de todos los presentes. Guardias veteranos, que habían presenciado cientos de batallas sangrientas sin pestañear, tragaban saliva con dificultad. Nobles de la corte, acostumbrados a intrigas y traiciones, sentían sus rostros palidecer. El propio aire parecía denso, cargado de una tensión que amenazaba con estallar en cualquier momento. Entonces resonó el sonido que heló la sangre de todos los presentes en sus venas. Poderosas garras rasgando la piedra sólida, cuando Kael se levantó lentamente del trono. Cada movimiento era controlado, calculado, pero bajo esa fachada de dominio regio, su bestia interior aullaba de furia como una tormenta sobrenatural. Kael medía 2,5 metros de pura altura, con hombros anchos que parecían capaces de sostener montañas. Su cabello negro como la noche invernal caía hasta los hombros, enmarcando un rostro anguloso marcado por cicatrices que contaban la historia de siglos de guerras brutales. Sus ojos dorados, normalmente fríos como ámbar helado, ahora brillaban con una luz peligrosa que hacía temblar los vitrales antiguos en sus marcos de hierro. La furia del rey, cuando finalmente estalló, no fue dirigida a la niña aterrorizada, sino al emisario nervioso que había orquestado aquella cruel farsa. El aire en el salón crepitó con su aura dominante, una fuerza primitiva y avasalladora, que hizo que guardias experimentados retrocedieran instintivamente y los nobles se encorvaran bajo el peso psicológico de su ira. «Explica». Su voz fue un sordo gruñido que reverberó por las piedras, como el eco lejano de un terremoto. ¿Cómo osaron traer a una niña a mi castillo bajo el pretexto de desposarla? El emisario, un hombre esquelético con ropas caras pero mal ajustadas, balbuceó una patética explicación sobre contratos ancestrales y cláusulas técnicas. Kael discernió la mentira al instante. 4 siglos de experiencia le habían enseñado a leer las almas humanas como códices abiertos. Aquello era el sórdido ardid de un pariente codicioso que había explotado una arcaica cláusula de matrimonio por deuda, omitiendo deliberadamente la edad real de la prometida para salvar su propio pellejo de los acreedores. Pero mientras su mente analizaba fríamente la situación política, sus ojos se posaron en Itzel. La niña estaba petrificada por el terror, mas algo en su postura. El mentón alzado en una minúscula demostración de coraje, la forma en que aferraba la muñeca de trapo no como una infante asustada, sino como una guerrera resguardando su última arma, despertó algo profundo en su pétreo pecho. El dilema moral que se presentaba era brutal en su sencillez. Si la rechazaba públicamente y la devolvía a su familia, las leyes ancestrales e inmutables del reino dictaban que los parientes serían considerados culpables de ultrajar a la corona con una ofrenda inapropiada. La ejecución sería inmediata, y una niña huérfana como Itzel no tendría a dónde ir. Su muerte sería una certeza ineludible. Si la aceptaba como prometida, sería etiquetado para siempre como el monstruo que todos ya creían que era. Un depredador desposado con una niña. Su reputación, cimentada en el respeto y el temor, se transformaría en repugnancia y revuelta. Pero existía una tercera opción, una que le exigiría sacrificar su propia necesidad de una compañera adulta en aras de algo superior a su propio anhelo. El peso de la decisión se posó sobre el gélido salón como una espesa neblina. Todos los presentes podían sentir la gravedad del instante. No se trataba solo del destino de una niña asustada, sino de qué clase de rey era realmente Kael bajo la armadura de brutalidad que vestía como protección. Fue allí, bajo la mirada aterrorizada, pero extrañamente desafiante de aquellos ojos color violeta, que el rey hombre lobo tomó una decisión que cambiaría no solo el destino del reino, sino la trayectoria de su propia alma inmortal. Con un gruñido grave que hizo temblar las antorchas, extendió la mano y tomó el contrato de matrimonio de las manos temblorosas del emisario. El pergamino antiguo parecía frágil entre sus dedos, mas portaba el peso de leyes que habían regido su mundo por milenios. Entonces, ante toda la corte conmocionada, Kael rasgó el documento en 2 mitades precisas.
El sonido del papel al quebrarse resonó por el salón como un trueno. «Ella no es mi prometida», atronó su voz a través del gran salón de piedra, haciendo vibrar los vitrales antiguos con la fuerza pura de su declaración. Cada palabra fue pronunciada con la autoridad absoluta de un rey, que no toleraría cuestionamientos. «Ella es mi protegida. La deuda está saldada con la tutela, no con matrimonio». Él dio un paso al frente, y su presencia se expandió para llenar el salón por completo. Cuando habló de nuevo, había una promesa de violencia en su voz que hizo estremecer incluso a los guardias más valerosos. «Toquen un solo cabello de ella, amenacen su seguridad o cuestionen su posición bajo mi protección, y conocerán a mi bestia de maneras que sus peores pesadillas no pueden ni concebir». La declaración reverberó por el castillo como un decreto divino. En un solo movimiento, Kael había transformado una situación imposible en algo completamente nuevo. Itzel no sería su niña prometida, pero tampoco sería abandonada a la muerte. Sería su protegida real, con todos los derechos y salvaguardas que eso implicaba. En los años que siguieron, el castillo de Rocanegra, antes un mausoleo de piedra fría, habitado solo por rudos guerreros y sirvientes silenciosos, comenzó a transformarse de maneras sutiles pero profundas. Kael ordenó la contratación de los mejores tutores del continente, maestros en literatura, matemáticas, historia y diplomacia, que viajaron semanas a través de la nieve para educar a una huérfana que ahora portaba el sello real. Músicos fueron convocados para enseñarle instrumentos, pintores para desarrollar su talento artístico natural, y lingüistas para que dominara las lenguas de los reinos aliados. El castillo se llenó de colores por primera vez en décadas. Telas finas fueron importadas, tapices coloridos reemplazaron las piedras desnudas, y el sonido de la risa, un sonido que había sido ajeno a aquellas paredes por tanto tiempo, comenzó a resonar por los pasillos. Itzel, de una huérfana asustada que se encogía en las sombras, floreció en una joven de intelecto agudo y notable talento artístico. Utilizaba la pintura como una forma de procesar no solo los traumas de su difícil pasado, sino también las complejidades de su nueva vida. Sus lienzos mostraban paisajes oníricos, donde lobos danzaban con hadas, donde castillos flotaban en las nubes, donde la belleza y el terror coexistían en perfecta armonía. Ella veía al rey no como el monstruo temible que el resto del mundo conocía, sino como la sombra silenciosa y protectora que dejaba libros raros en su puerta, cuando descubría que ella había dominado un nuevo tema. Era él quien se aseguraba personalmente de que su plato estuviera siempre lleno con sus comidas favoritas, quien ordenaba que el fuego en sus aposentos nunca se extinguiera durante las noches gélidas, quien castigaba severamente a cualquier sirviente que la tratara con menos que el máximo respeto. Sin embargo, el abismo social y la marcada diferencia de edad erigían murallas aparentemente infranqueables entre ellos. Kael, portando el yugo de su inmortalidad y la creciente soledad de su bestia interior que anhelaba una compañera, se mantenía deliberadamente distante. Luchaba contra un instinto protector que amenazaba con volverse posesivo, contra impulsos que no lograba nombrar ni comprender por completo. En las noches silenciosas, cuando la luna llena plateaba las cumbres nevadas de Rocanegra, Kael se encontraba observando desde los altos balcones, oculto en las sombras como un espectro vigilante, mientras Itzel reía en los jardines del castillo con sus tutores o pintaba en la torre del sol poniente que él había transformado en su atelier personal. Se prohibía terminantemente acercarse durante esos instantes, convencido de que su presencia inherentemente sombría mancillaría la luz pura que ella había infundido en su mundo yerto. La convivencia cotidiana era una danza meticulosa de cortesía formal y un afecto silente. Durante las ágapes, cuando ella narraba con entusiasmo sus lecciones o exhibía una nueva pintura, Kael escuchaba con una atención que pocos percibían, pero siempre conservaba la distancia física y emocional propia de un guardián responsable. Cuando ella enfermaba, convocaba a los más excelsos sanadores del reino, mas jamás permanecía en la estancia, plenamente consciente de cuán opresiva podía resultar su presencia intensa para una serena convalecencia. Los años transcurrieron como páginas deshojadas de un códice melancólico. Itzel creció de una niña enjuta
a una adolescente grácil, luego a una joven de belleza etérea e inteligencia perspicaz. Sus cabellos castaños adquirieron matices áureos bajo el sol de los jardines del castillo. Sus ojos violeta revelaron una profundidad que pregonaba una sabiduría allende su edad, y su presencia irradiaba una calidez que fundía hasta los corazones más pétreos de los guardias veteranos. Pero fue en su 17º onomástico cuando todo mutó de manera irrevocable. La gratitud pueril que Itzel sentía por su protector se había transformado, a lo largo de los años, en algo mucho más denso y complejo. Lo que había comenzado como adoración hacia un salvador había evolucionado a una profunda admiración por el hombre a quien observaba gobernar con una justicia severa, aunque inquebrantable. Y ahora, en el umbral entre la adolescencia y la adultez, esa admiración había madurado en algo que la sobrecogía y la excitaba en igual medida. La gran gala invernal era una tradición que Kael aborrecía con cada fibra de su ser, una noche de política disfrazada de regocijo, donde nobles de reinos distantes acudían a lisonjear y conspirar bajo el velo de la cortesía. Mas permitía el evento solo por ella, pues veía cómo Itzel florecía en compañía de otros jóvenes, cómo reía al danzar y cómo sus ojos destellaban cuando lucía los elaborados atuendos que él mandaba confeccionar expresamente para tales ocasiones. Aquella noche particular, Itzel portaba un vestido de seda azul oscuro bordado con hilos de plata que captaban la luz de las velas cual estrellas cautivas en la tela. Irradiaba esplendor, danzando con jóvenes nobles visitantes y conversando con una desenvoltura social que había cultivado a través de años de esmerada educación. Kael lo observaba todo, desde las sombras de la galería superior, como de costumbre. Lograba admirar su elegancia y vivacidad desde una distancia prudente, resguardándose de la intensidad de las emociones que ella desataba con solo existir en su mundo. Fue entonces cuando don Marco, duque de las ánimas, un hombre de 40 años conocido por su arrogancia y su desdén por cuanto no se ajustaba a sus elevados estándares, acorraló a Itzel cerca de la mesa de refrescos. Lo que comenzó como una conversación civilizada se degradó con celeridad cuando él empezó a cuestionar, con una malicia apenas velada, la ambigua posición de Itzel en el castillo. «Es fascinante», dijo él, con la voz cargada de insinuaciones ponzoñosas. «Cómo una huérfana logra vivir con tal suntuosidad. Hace que uno se pregunte qué servicios presta para merecer tanta regia generosidad». El implícito ultraje a la virtud de Itzel fue como una bofetada física. Ella intentó apartarse, pero el duque le bloqueó la salida, su sonrisa cruel ensanchándose ante la evidente desazón de ella. «Quizá», continuó él, «sería apropiado que alguien de su posición social fuera más accesible a otros nobles visitantes». Fue en ese instante cuando algo extraordinario aconteció. La magia defensiva de Itzel, una rara habilidad de Omega que ella misma ignoraba poseer, se manifestó de manera espectacular. Una oleada de energía pura y plateada irradió de su cuerpo, lanzando al duque lejos de ella con la fuerza suficiente para hacerlo tropezar y caer pesadamente sobre el suelo de mármol. Copas de cristal estallaron en las mesas cercanas, y por un instante, su cuerpo entero resplandeció con una luz etérea que hizo a todos los presentes retroceder en reverente estupor. El salón entero se petrificó. Las conversaciones cesaron al instante. La música se detuvo de forma abrupta, e incluso el crepitar de las antorchas pareció enmudecer. Todos los ojos estaban fijos en Itzel, quien permanecía en el centro de un círculo de energía que se disipaba, sus manos aún temblorosas con poder residual. Pero fue el aroma lo que lo cambió todo para Kael. Hasta ese momento, Itzel había exhalado el aroma sutil y dulce de una joven humana corriente, flores silvestres y una inocente luz solar. Mas ahora, despertado por la primera manifestación de su herencia Omega, su efluvio se había transformado por completo. El efluvio de flores invernales, jazmín helado y rosas blancas que florecían solo en las montañas más altas, mezclado con miel dorada y algo indefiniblemente cálido y reconfortante, golpeó a Kael con la fuerza devastadora de un maremoto. Este era el aroma de su compañera predestinada,
de la otra mitad de su alma que había anhelado durante 4 siglos sin siquiera saber que la buscaba. El horror que se apoderó de Kael fue absoluto y paralizante. El destino, cruel en su ironía, le había otorgado a su verdadera compañera en la forma de la joven que había visto crecer desde los 12 años. La doncella a la que había protegido como un padre, a quien había criado con el esmero de un hermano mayor, a quien había amado con la pureza de un guardián devoto, era su alma gemela predestinada. Repugnado de sí mismo y aterrorizado por la posibilidad de que ella confundiera la gratitud con el amor verdadero, o peor aún, que el lazo de compañera predestinada la esclavizara emocionalmente antes de que tuviera una verdadera oportunidad de elección, Kael descendió las escaleras con pasos que resonaban como sentencias de muerte. Su intervención en el salón fue presta y contundente. Con una única mirada dorada que prometía dolor inimaginable, hizo que don Marco, duque de las ánimas, se retirara apresuradamente, murmurando excusas incoherentes. Con una palabra áspera, dispersó a la multitud curiosa. En cuestión de minutos, el salón se había vaciado, dejando solo a Kael e Itzel bajo la luz vacilante de las velas. ¿No estás herida? Su voz era cuidadosamente controlada, mas Itzel, que había aprendido a leer los matices de su humor a lo largo de los años, podía sentir la tormenta emocional que él ocultaba bajo la fachada de calma. No, pero Kael, ¿qué fue aquello? ¿Qué me sucedió? No respondió. No podía. ¿Cómo podría explicar que ella acababa de despertar a su naturaleza omega, que el destino había tejido un lazo entre ellos que era más fuerte que cualquier fuerza en la tierra, que cada fibra de su ser ahora clamaba por reclamarla como su compañera? En su lugar, tomó una decisión que dilaceraría a ambos durante los próximos 3 años. Aquella misma noche, cuando Itzel, aún impulsada por la adrenalina de los eventos y por la nueva e inexplicable atracción gravitacional que sentía hacia su protector, intentó confesar los sentimientos que habían estado creciendo en su corazón durante meses, Kael la rechazó con una frialdad calculada que cortó más hondo que cualquier hoja podría haberlo hecho. «Eres joven», dijo él, cada palabra elegida para ser una pequeña muerte, y confundes la gratitud con el afecto romántico. Necesitas ver el mundo, conocer hombres de tu propia edad, entender cuán pequeño y limitado es este castillo. Las lágrimas en sus ojos violetas fueron como ácido derramado en su alma, pero él continuó, forzando su voz a permanecer firme y distante. He organizado un viaje educativo para ti. Irás a las tierras del sur, donde el clima es cálido y las oportunidades son infinitas. Estudiarás en las mejores universidades, conocerás sociedades diferentes, y si decides casarte con alguien de tu elección, tendrás mi bendición y una dote que te convertirá en una de las mujeres más ricas del mundo. Lo que él no dijo, lo que jamás podría articular, era sobre el lazo que ahora los unía como hebras invisibles del destino. No mencionó las noches en que percibía la punzante tristeza de ella a través de la conexión psíquica que se forjaba. No confesó que sus propias emociones se tornaban un eco palpable de los sentimientos de Itzel. Itzel partió la mañana siguiente. Sus lágrimas, perlas gélidas, cristalizándose en el aire helado de la montaña, mientras el carruaje la alejaba inexorablemente de Roca Negra. Ella no osó mirar atrás, pero de haberlo hecho, habría divisado una silueta solitaria en la torre más elevada, contemplando el horizonte nevado hasta que su figura se desvaneció por completo. La partida de Itzel marcó el inicio de la decadencia de Roca Negra de formas que nadie, excepto Kael, podía comprender en su abrumadora totalidad. Sin la presencia de Itzel iluminando los sombríos pasillos, la humanidad que ella había despertado en él comenzó a corroerse, tal como el metal expuesto a una lluvia ácida. El imponente castillo regresó a su atmósfera previa de mausoleo silencioso, pero ahora cargaba, además, el agobiante peso de la pérdida y el arrepentimiento. Más insidiosamente, la locura lunar, una enfermedad degenerativa y rara que atacaba específicamente a alfas antiguos que habían encontrado a sus compañeras predestinadas, pero se negaban a consumar el lazo, comenzó a instalarse en su sistema como un veneno lento y despiadado. Los primeros síntomas fueron sutiles,
pero ominosos. Un insomnio creciente durante las noches de plenilunio, breves episodios de desorientación, una irritabilidad que, si bien lograba controlar, exigía un esfuerzo consciente cada vez más arduo. Kyle reconoció los signos de inmediato. Había estudiado esta aflicción en códices antiguos, jamás concibiendo que un día la experimentaría en carne propia. La enfermedad progresó lenta pero inexorablemente. Sus capacidades de concentración comenzaron a flaquear durante las prolongadas reuniones del consejo. Su tolerancia al dolor físico disminuyó, haciendo que las heridas menores de entrenamiento tardaran más en cicatrizar. Más alarmante aún, su bestia interior empezó a emerger en momentos inoportunos. Un gruñido gutural durante una discusión diplomática, ojos que fulguraban dorados cuando debería haber conservado una apariencia completamente humana. Pero Kyle ocultó todo esto de cuantos le rodeaban con la maestría de quien había pasado siglos controlando sus más profundas emociones. Prefería perecer en soledad, languidecer lentamente hasta que la locura lo consumiera por completo, antes que traer a Itzel de regreso y encadenarla a un cadáver viviente que se deterioraba día tras día. Durante los 3 años de separación, Kyle recibía cartas periódicas de ella, relatos de sus aventuras académicas, descripciones de las vibrantes ciudades que visitaba e historias de los príncipes y nobles que pugnaban por su atención. Cada misiva representaba una pequeña tortura y, a la vez, una alegría simultánea, prueba irrefutable de que Itzel estaba viviendo la vida plena que él había anhelado para ella, pero también un recordatorio constante del desolador vacío que su ausencia había dejado. Itzel, a su vez, se había transformado durante esos años lejos de casa. Rechazó propuestas de matrimonio de 3 príncipes diferentes, no por carencia de opciones atractivas, sino porque ninguno lograba llenar el espacio en su corazón que pertenecía irrevocablemente a un cierto rey de ojos dorados que la había criado y luego la había desterrado. Estudió diplomacia en las universidades más prestigiosas, dominó 4 lenguas nuevas y desarrolló su talento artístico al punto de que sus pinturas eran solicitadas por coleccionistas nobles. Pero lo más trascendental fue que pasó incontables horas en bibliotecas ancestrales, investigando cuanto pudo hallar sobre la naturaleza de los hombres lobo, sobre los lazos de compañeros predestinados, sobre la conexión mística que algunas omegas especiales podían forjar con alfas poderosos. Fue durante esta investigación obsesiva que descubrió la verdad que Kyle había intentado ocultarle. Aprendió sobre la manifestación de poder que había experimentado en la gran gala invernal, sobre cómo el despertar de una omega podía alterar su esencia aromática para atraer a su compañero predestinado, sobre los síntomas de la locura lunar que afligía a los alfas separados de sus compañeras. Reconoció, con una claridad devastadora, los síntomas que había sentido a los 17 años, la atracción inexplicable, la sensación de plenitud en su presencia, la forma en que su corazón se desbocaba cuando él estaba cerca. Sabía, con certeza absoluta, lo que Kyle era para ella, y sabía que él había mentido. El regreso de Itzel a Roca Negra no fue planeado como una reconciliación romántica, sino como una misión de rescate. Los rumores habían llegado hasta ella a través de las redes de información que la nobleza empleaba para sus intrigas. El rey estaba enfermo, aunque nadie sabía con exactitud de qué. El norte se tornaba vulnerable, con clanes menores sopesando las fronteras. Había susurros de inquietud política, de facciones que vislumbraban debilidad donde antes solo existía una fuerza inquebrantable. Pero ella traía consigo más que preocupación política. Traía conocimiento, determinación y una comprensión madura de lo que realmente significaba elegir a alguien no por destino o circunstancia, sino por un amor consciente y libre. Su regreso al castillo una gélida tarde invernal fue marcado por una tensión eléctrica que todos pudieron percibir, aunque pocos lograban comprender su origen. Kyle estaba visiblemente más demacrado, sus ojos salvajes con una intensidad febril que no había existido antes, y cualquier observador atento podía vislumbrar a la bestia arañando incesantemente bajo la superficie de su piel, pugnando por el control. Cuando entró al salón principal,
Aún vistiendo el manto de viaje empolvado y llevando consigo solo un pequeño equipaje, el silencio que se cernió fue distinto al de su llegada original como niña. Este estaba cargado de expectativa, de reconocimiento mutuo, de palabras tácitas que pesaban tanto como las montañas. «No debiste haber regresado», fueron sus primeras palabras, su voz ronca por las emociones contenidas. «Y sin embargo, aquí estoy», replicó ella, sus ojos violeta encontrando los dorados de él con una determinación ausente en su partida. «Te ves terrible, Kael». La franqueza de ella, tan distinta de las cautelosas formalidades de antaño, lo golpeó como una estocada en el pecho. Había partido como una joven herida y desorientada. Había regresado como una mujer que conocía su propósito y no temía pugnar por él. «El castillo no es seguro», intentó de nuevo, la falsedad sonando hueca incluso para sus propios oídos. «Existen tensiones políticas, amenazas de clanes rebeldes». «Entonces es fortuna que haya regresado», interrumpió ella, despojándose del manto y revelando la metamorfosis completa que 3 años habían forjado. Era ahora una mujer de 20 años en su plenitud, esbelta, elegante, con una presencia que atraía la atención sin esfuerzo alguno. Una reina resguarda su reino, no huye de él. La palabra reina pendió entre ellos como una declaración de guerra. Kael intentó desterrarla de nuevo, arguyendo excusas sobre la inoportunidad de su regreso y la imperiosa necesidad de que ella prosiguiera con su vida independiente. Pero Itzel, discerniendo su fanfarronada con la lucidez de quien había dedicado años a estudiar esa misma coyuntura, se negó categóricamente a partir. «Conozco los lazos de compañeros», enunció ella durante la cena tensa de aquella primera noche, sus palabras cayendo como bombas en el estudiado silencio. «Conozco la locura lunar, y sé que me has mentido». La confesión estalló entre ellos como cristal hecho añicos. Kael se inmovilizó por completo, su tenedor suspendido a medio camino de su boca, sus ojos dorados dilatándose con algo peligrosamente cercano al pánico. «No sabes de lo que hablas», articuló él, mas su voz carecía de la habitual convicción autoritaria. «No me insultes con más falsedades», replicó ella, su propia voz adquiriendo un filo de autoridad que había cultivado durante sus años de estudio en diplomacia. «Fuiste mi primera lección de honor e integridad. No me fuerces a perder el respeto por ti ahora». La acusación lo hirió más profundamente de lo que cualquier herida física hubiera podido. Observar la decepción en sus ojos era una agonía que eclipsaba cualquier dolor que la locura lunar pudiera infligir. Pero antes de que pudieran disolver aquella creciente tensión, la situación política estalló de manera espectacular y violenta. Fausto, el tío de Itzel que había orquestado su venta original al castillo, reapareció tras años de silencio. Pero no llegó solo en esta ocasión. Se había aliado con una facción rebelde de hombres lobo que veían la palpable debilidad de Kael como una oportunidad de oro para usurpar el poder. La revelación que trajo consigo fue como un terremoto que sacudió los cimientos de la ya frágil relación entre Itzel y Kael. «Mi querida sobrina», dijo Fausto con una sonrisa untuosa durante la tensa audiencia donde se presentó oficialmente, «siempre fuiste mucho más valiosa de lo que cualquiera imaginaba». Reveló el secreto que había guardado por años con la paciencia de una serpiente esperando el momento perfecto para atacar. El linaje de Itzel no era común como todos habían asumido. Ella descendía directamente de una antigua casta casi extinta de omegas pacificadoras, una estirpe mística capaz de curar no solo heridas físicas, sino también la mente fragmentada de alfas que habían sucumbido a la locura o la degeneración. «La vendí sabiéndolo», continuó, su voz cargada de una satisfacción cruel. «Esperaba que el rey la usara para su curación y, sin querer, activara el poder latente que ahora quiero controlar. Con una pacificadora bajo mi mando, puedo crear un ejército de alfas invencibles, curando a aquellos que normalmente sucumbirían a la locura de batalla». La revelación estalló entre Itzel y Kael como ácido corrosivo. De repente,
Todo parecía cuestionable. Su cuidado protector durante los años de formación, su doloroso rechazo a los 17, incluso la atracción que sentían el uno por el otro. ¿Sería todo biológicamente determinado? ¿Era ella solo un remedio ambulante para su enfermedad degenerativa? Kyle se sintió usado por el destino, creyendo que su amor era solo un truco biológico elaborado para garantizar su curación. Itzel, por su parte, cuestionó si su devoción era real o si había sido programada genéticamente para aferrarse al alfa, que necesitaba su habilidad curativa. La guerra civil que siguió fue brutal y rápida. Los rebeldes, liderados por alfas hambrientos de poder y alimentados por las promesas de Fausto sobre ejércitos invencibles, atacaron Roca Negra en una noche sin luna, aprovechando la creciente debilidad de Kyle. El clímax de la batalla ocurrió en las murallas heladas del castillo, donde el viento cortante arrastraba el olor a sangre y el humo de edificios en llamas. Kyle, debilitado por la progresiva locura lunar y por la obstinada negativa a completar el lazo con Itzel, finalmente perdió el control durante el combate. Su transformación a un estado feral fue aterradora de presenciar. Su bestia emergió por completo, transformándolo en una máquina de matar indiscriminada de 3 metros de altura, cubierta de pelaje negro como la noche, con garras que desgarraban armaduras como papel y colmillos que destrozaban huesos como ramas secas. Pero sin su conciencia humana para guiar sus ataques, se volvió incapaz de distinguir entre amigo y enemigo. Cuando se volvió contra sus propios guardias, hombres leales que habían servido bajo su mando durante décadas, Itzel supo que había llegado el momento de la verdad. Ella se adentró en el campo de batalla, no con armas de hierro o acero, sino con algo mucho más poderoso: su presencia consciente y resuelta. Había entrenado en secreto durante sus años de exilio, no solo estudiando la teoría sobre las omegas pacificadoras, sino aprendiendo a controlar y canalizar su habilidad innata. Caminando a través de la sangre que teñía la nieve prístina, pasando entre cuerpos caídos y esquivando combates aún en curso, usó la voz de comando Omega que había forjado mediante práctica rigurosa y disciplinada. No fue una súplica temerosa ni un susurro asustadizo. Fue una exigencia imperiosa que resonó con autoridad sobrenatural. ¡Kyle! Su voz hendió el rugido de la batalla como una cuchilla de luz pura. ¡Detente! Ahora mismo. La bestia gigante se congeló a mitad de un ataque letal contra uno de los capitanes de la guardia, su cabeza masiva girándose lentamente para encararla. Incluso en su estado feral, alguna parte primitiva de su mente reconoció la autoridad en su voz, el lazo anímico que ni la locura lunar podía quebrar por completo. Ante todo el ejército, rebeldes y leales, igualmente paralizados por el espectáculo, ella caminó directamente hacia la criatura que había sido su protector, su primer amor y su alma gemela predestinada. Sin miedo, sin vacilación, extendió la mano y tocó el hocico peludo de la bestia. «Te elijo a ti», dijo ella. Su voz ahora suave pero cargada de un poder que hizo vibrar la tierra misma bajo sus pies. No por destino o biología o magia ancestral. «Te elijo a ti, Kyle, porque eres la otra mitad de mi alma, y yo soy la tuya». Fue el momento de la verdad absoluta. No fue la magia de curación automática lo que los salvó, sino la elección consciente y libre que Itzel hizo ante testigos. Abrió su mente completamente a él, a través del lazo aún incompleto, mostrando no solo la conexión mística, sino los años de saudade arcana que había soportado. Las elecciones deliberadas que hizo durante su exilio para seguir amándolo, a pesar de la distancia, y la decisión madura de regresar no por obligación, sino por amor. Más importante aún, le mostró sus recuerdos de los años formativos, cómo ella había visto a través de la máscara de frialdad al hombre gentil que dejaba libros en su puerta, que se aseguraba de que nunca pasara frío, que había sacrificado su propia necesidad de una compañera para proteger su inocencia. Le mostró que cada acto de bondad había sido notado, valorado y guardado en su corazón como tesoros preciosos. La aceptación de ella, ofrecida libremente y sin coerción, rompió el estado feral como una ola quebrando contra las rocas. La conciencia de Kyle regresó gradualmente,
su forma bestial menguando hasta que volvió a su forma humana, desnudo y tembloroso en la nieve ensangrentada, pero cuerdo. Pero la victoria cobró un precio terrible. Para rescatar al rey y romper el estado salvaje, Itzel hubo de canalizar energía vital a través del lazo con tal intensidad y concentración que su propio cuerpo no pudo resistir el esfuerzo. Inmediatamente después de la transformación, cayó en un coma, su aliento tan tenue que durante horas nadie supo si sobreviviría al titánico sacrificio que había realizado. Kael, recuperado pero emocionalmente devastado, la llevó al castillo en persona, negándose a permitir que nadie más la tocara. Pasó las 3 semanas subsiguientes junto a su lecho en el que fuera el aposento de su niñez, sosteniendo la mano de la mujer que había visto florecer, comprendiendo al fin que proteger a alguien también implicaba aceptar la fortaleza ajena para ofrecer protección a cambio. Durante aquellas noches largas y silenciosas, mientras ella yacía inconsciente pero sanando paulatinamente, Kael dispuso de tiempo para meditar sobre todo lo acaecido. Percibió que sus esfuerzos por protegerla habían sido, en parte, un resguardo para sí mismo, no solo en lo físico, sino en lo emocional. Aceptar su amor significaba abrazar la vulnerabilidad, implicaba admitir que la necesitaba con la misma imperiosa urgencia con la que ella lo necesitaba a él. Cuando Itzel finalmente despertó, en una mañana dorada donde los primeros alientos de la primavera comenzaban a disolver la nieve perpetua de Roca Negra, la dinámica de poder entre ellos se había transformado irrevocablemente. «¿Te quedaste?», fueron sus primeras palabras, su voz ronca tras semanas de silencio. «¿Dónde más podría estar?», respondió él, y por primera vez en años, su voz albergaba una ternura que no se ocultaba tras formalidades protectoras. Ya no eran guardián y protegida, ni rey y súbdita agradecida. Eran compañeros equitativos, forjados en la paciencia y templados por la elección mutua. Eran 2 almas que habían aguardado el tiempo necesario. Él para comprender que ella poseía la fortaleza suficiente para discernir su propio destino, ella para florecer hasta el punto de realizar esa elección con sapiencia y madurez absolutas. Las nupcias que acontecieron 3 meses después no fue el cumplimiento de un antiguo contrato ni la resolución de una deuda familiar, sino la unión celebrada de 2 almas que habían aguardado el tiempo necesario para encontrarse en la misma senda de la existencia. Fue una elección forjada en el amor, resguardada por el respeto mutuo y bendecida por la paciencia que había permitido que ambos se volvieran dignos del amor del otro.